5 antecedentes diplomáticos. El juicio de Milosevic y sus socios, a cargo del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, fue considerado un revés, devastador, para el proceso diplomático que seguían las capitales occidentales, si bien los informes son bastante contradictorios. El 27 de mayo, cuando se anunció la decisión de iniciar el juicio, un juez de la Corte afirmó, en efecto, esta decisión le ha quitado el tapete al proceso de negociación. Desde Belgrado, Steven Erlanger informó que las noticias del juicio dejaron pasmados a los serbios, y asestaron un golpe a las esperanzas de poner fin a la guerra, particularmente debido al momento. La decisión fue anunciada por un juzgado independiente, el día en que el enviado especial de Rusia, Cherno Umirden, debía llegar para negociar un acuerdo de paz. El juicio complicará en gran manera los esfuerzos de Cherno Umirden, observó Erlanger. Otra complicación adicional fue la decisión de la OTAN de elegir el día del juicio y la llegada programada de Cherno Umirden a Belgrado para llevar a cabo el más terrible de los bombardeos que se ha visto en Yugoslavia. En realidad, no hubo sorpresas. Es común, y comprensible, que quienes monopolizan el poder y los medios de violencia utilicen sus armas con mayor intensidad cuando entran en el campo diplomático, por decisión propia o por otras circunstancias. Las negociaciones para poner fin a la guerra de Indochina y las guerras en Centroamérica de los años 80 ilustran este punto, al que volveré después. Cherno Umirden reaccionó al bombardeo con una afirmación inusualmente severa. Rechazó con gran vehemencia las afirmaciones de Clinton de que Rusia nos está ayudando a encontrar una manera para que Belgrado cumpla con las condiciones de la OTAN, y que la estrategia de la OTAN fortalecía las relaciones de Estados Unidos con Rusia, afirmando que, por el contrario, la nueva estrategia de la OTAN, la primera instancia práctica que presenciamos en Yugoslavia, provoca un serio deterioro en los contactos entre Rusia y Estados Unidos, los cuales han tenido un retroceso de varias décadas. El intenso bombardeo, dirigido específicamente a la sociedad civil, también modifica radicalmente el juicio de Rusia, reduciendo la opinión en favor de Estados Unidos de 57 a 14%. Los rusos han dejado de ver a Estados Unidos como un modelo digno de emularse, porque ha perdido el derecho moral de ser considerado un líder del mundo democrático libre. Cherno Umirden previó consecuencias sombrías si los acontecimientos continuaban por los mismos derroteros y expresó, al parecer con bastante razón, su confianza en que China e India apoyarían la postura de Rusia. Por lo que se ha filtrado en los medios y otros comentarios, parece que Rusia no está sola y que la comunidad internacional se muestra preocupada, o incluso alarmada, por los actos de los Estados Ilustrados, otra muestra de la gran división que separa al nuevo mundo idealista, y a sus socios ocasionales de los elementos discordantes. Analicemos los antecedentes diplomáticos para entender cómo Cherno Umirden y Clinton llegaron al punto de describir los acontecimientos de manera tan diferente. Al parecer, el bombardeo se realizó por iniciativa de Estados Unidos y Gran Bretaña después de que la delegación de la RFY se negó a aceptar el acuerdo interino de Rambula, aun cuando había desacuerdos dentro de la OTAN, los que captó un titular del New York Times, diferencias engañosas de las grandes potencias en las pláticas de Kosovo. Uno de los problemas era el despliegue de observadores de la OSCE. Las potencias europeas querían solicitarle al Consejo de Seguridad que autorizara dicho envío, de acuerdo con las obligaciones del tratado y de conformidad con la legislación internacional, pero Washington se negó a aceptarla, palabra neurálgica, autorizar, informó el New York Times, si bien finalmente permitió la palabra, endosar. Clinton insistía en su postura de que la OTAN debería tener la capacidad para actuar independientemente de la ONU. Uno de los principales expertos en estrategia explica que solicitar la bendición del Consejo de Seguridad esencialmente le permitiría vetar nuestra política, tal como se menciona en la Carta de la ONU. El desacuerdo dentro de la OTAN continuó. Aparte de Gran Bretaña, para entonces, un actor tan independiente como lo fue Ucrania en los años previos a Gorbachov, los países miembros de la OTAN se mostraban escépticos respecto de la preferencia estadounidense por recurrir a la fuerza, y enojados con el alardeo de poder militar de la secretaria de Estado Albrecht, el cual consideraban poco útil en un momento en que las negociaciones se encontraban en una etapa tan delicada, aunque los funcionarios estadounidenses se mostraron inflexibles con respecto a la línea dura. Poco conocemos sobre los pormenores de la interacción diplomática. Ni siquiera los aspectos medulares de los documentos, que están disponibles, salieron a la luz pública, tales como las cláusulas del acuerdo de Rambula, que finalmente se presentaron a Serbia y la RFY con el ultimátum de, acéptenlas o los bombardeamos, y, por consiguiente, sin validez conforme a la legislación internacional, el tan desacreditado estilo de antaño del cual ahora por fin podremos liberarnos para hacer lo que consideramos justo. En tanto los términos del acuerdo no se hicieron del conocimiento público, es importante indagar cuáles fueron para comprender lo que sucedió. Conforme al acuerdo de Rambula, la OTAN, quien consideraba a Kosovo como provincia de la RFY, debía ocupar militarmente y tener el control político de Kosovo, además de ocupar con su ejército el resto de la RFY, a discreción. El organismo debía constituir y dirigir una fuerza militar, FOR, que la OTAN establecerá y desplegará,
en Kosovo y sus alrededores, operando bajo la autoridad y sujeta a la dirección y el control político del Consejo del Atlántico Norte, CAN, a través de la cadena de mando de la OTAN. El comandante de la FOR será la autoridad final con respecto a la interpretación de este capítulo, instrumentación del acuerdo militar, y sus decisiones con respecto a todas las partes y personas serán inapelables. La OCE, dominada por la OTAN, se encargará de monitorear y supervisar los asuntos civiles, conjuntamente con el encargado de implementar la misión, en coordinación con la FOR, la Fuerza de Ocupación de la OTAN en Kosovo. La coordinación con el Ejército de Ocupación es una manera discreta de decir subordinación. Dentro de un calendario específico y breve, todas las Fuerzas Armadas yugoslavas y la Policía del Ministerio del Interior deberían reubicarse en sitios de acuartelamiento aprobados, para luego retirarse a Serbia, además de en pequeñas unidades a las que se les asignarían tareas de protección fronteriza con armas limitadas, todas especificadas en detalle. Dichas unidades se limitarían a defender las fronteras de ataques y a controlar el cruce ilegal de las mismas, y por ningún motivo podrían desplazarse en Kosovo, salvo en cumplimiento de estas funciones. 3 años después que el acuerdo haya entrado en vigor, se convocará a una reunión internacional para determinar el mecanismo de un acuerdo final con relación a Kosovo. El párrafo se interpretó como un llamado a un referéndum sobre la independencia, si bien no se menciona específicamente. Con relación al resto de Yugoslavia, los términos de la ocupación se presentan en el apéndice B, estatus de la Fuerza Multinacional de Implementación Militar, cuyo párrafo principal considera lo siguiente. 8. El personal de la OTAN tendrá libre acceso, con vehículos, barcos, aviones y equipo, y acceso total en toda la RFY, incluido el espacio aéreo y las aguas territoriales. Esto abarcará, aunque no se limitará a, los derechos de acampar, de realizar maniobras, de acantonamiento de tropas y utilización de cualesquiera zonas o instalaciones que se requieran para apoyo, entrenamiento y operaciones. El resto del documento estipula las condiciones que le permitirán a las fuerzas de la OTAN y a las que el organismo emplee libre acceso en el territorio de la RFY, sin obligación ni respeto por las leyes del país ni por la jurisdicción de sus autoridades, las cuales deben, sin embargo, seguir las órdenes de la OTAN, de manera prioritaria y por todos los medios apropiados. Se considera que el personal de la OTAN respete las leyes aplicables en la RFY, pero con salvedades que invalidan esta condición, sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades conforme al presente apéndice. Se ha especulado si la redacción tenía como propósito el rechazo. Tal vez. Es difícil imaginar que algún país considerara siquiera tales condiciones, salvo que estuviera dispuesto a la rendición incondicional. En un extenso reportaje sobre la guerra que se transmitió en Estados Unidos, no encontré una sola mención a estas condiciones que fuera ni medianamente precisa, sobre todo en lo referente al párrafo medular del apéndice B antes citado. Además, la información se conoció una vez que dejó de estar sujeta a decisión democrática por parte del público, inmediatamente después del acuerdo de paz del 3 de junio, cuando la prensa anunció que el anexo del acuerdo de Rambula consideraba que debía darse a una fuerza de la OTAN el permiso irrestricto de moverse en cualquier parte de Yugoslavia, inmune a cualquier proceso legal. De acuerdo con el plan Rambula de tómenlo o déjenlo, reportó Gaydin More desde Londres, las tropas organizadas por la OTAN tendrían virtualmente libre acceso por toda Yugoslavia, no solo en Kosovo. Evidentemente, en ausencia de una explicación clara y reiterada de las condiciones básicas del acuerdo, el proceso de paz oficial, al público le resultaba imposible comprender cabalmente lo que sucedía. Unas semanas más tarde, un editorial llegó a considerar el acuerdo de Rambula, que hasta ese día no había mencionado, tan fatalmente tendencioso que ayudó a precipitar lo que pretendía impedir, la limpieza étnica en Kosovo. En retrospectiva, los editores consideraron el proceso íntegro como un estrepitoso fracaso diplomático. Un enfoque diplomático más inteligente, que hubiera conservado a los observadores de la OCE en el sitio y comprometido a ambas partes a una genuina negociación política habría podido impedir buena parte de la catástrofe de Kosovo, pero prevaleció la fuerza bruta sobre las habilidades diplomáticas que podrían haber logrado una victoria. Tal vez algún día se reconozca que la suposición de lo que el acuerdo y el bombardeo pretendían impedir requiere argumentos, no únicamente repetir palabras huecas, y no es fácil construirlos a la luz de los acontecimientos. Tal vez sería incluso posible preguntar si el fracaso diplomático no fue una elección racional que desembocó en una victoria predecible para los valores que importaban, con el destino de la población como interés incidental, como ha sucedido una y otra vez en el pasado. La Asamblea Nacional Serbia respondió al ultimátum de la OTAN y Estados Unidos el 23 de marzo. Su resolución fue rechazar la exigencia de la ocupación militar, y pidió que la OCE y la ONU sentaran las bases para un acuerdo diplomático pacífico. Asimismo, condenó el retiro de la misión de verificación de Kosovo de la OCE, ordenada el 19 de marzo, como preparación para el bombardeo, 5 días después. La resolución de la Asamblea Nacional es solicitar una negociación que lleve a un acuerdo político sobre la base de una amplia autonomía para Kosovo y Metohija, nombre oficial de la rey para esa provincia,
asegurando la plena igualdad de todos los ciudadanos y comunidades étnicas, y respetando la soberanía y la integridad territorial de la República Serbia y la República Federal de Yugoslavia. Aún más, aclaró que, el Parlamento serbio no acepta la presencia de tropas extranjeras en Kosovo y Metohija. El Parlamento serbio está dispuesto a revisar la dimensión y el carácter de la presencia internacional en Kosmet, Kosovo/Metohija, para lograr el acuerdo, inmediatamente después de firmar el acuerdo político sobre el autogobierno, acordado y aceptado por los representantes de todas las comunidades nacionales que viven en Kosovo y Metohija. Los puntos esenciales de la resolución se transmitieron a través de los principales servicios cablegráficos y, por ende, no fueron del conocimiento de todas las salas de prensa. Se han encontrado menciones aisladas en diversas bases de datos, pero ninguna en la prensa nacional ni en los principales diarios. El 24 de marzo, durante una rueda de prensa del Departamento de Estado, se le preguntó al portavoz James Rubin acerca de la resolución de la Asamblea Serbia, específicamente con referencia a una presencia internacional. Rubin solo dijo: desconozco si alguien en este edificio la considera como una esperanza. Parecía no saber de qué se trataba, tal vez porque la consideraban insignificante, lo cual tiene sentido si el punto era enviar a los bombarderos. Aparentemente, esta parte de la rueda de prensa no fue informada, como tampoco, hasta donde se distribuyó entre los medios más importantes la acción de alerta FER ni la información sobre la rueda de prensa. Por cuanto a lo que significaba, solo los fanáticos conocen la respuesta con certeza, diferentes respuestas, dependiendo del tipo de fanáticos que sean. Para otros, habría habido una manera de encontrar la respuesta, explorar las posibilidades. Pero Estados Unidos, Gran Bretaña y sus aliados prefirieron no seguir esta opción, sino bombardear con las consecuencias previstas. La descripción convencional es que, la negativa de Milosevic de aceptar, o incluso de discutir un plan para mantener la paz internacional, esto es, el Acuerdo de Rambula, provocó el bombardeo de la OTAN el 24 de marzo. El plan para mantener la paz es un término convencional para referirse a cualquier plan que Estados Unidos apoye en ese momento, y el concepto internacional también exige una aclaración. Este artículo es uno de los muchos que deplora la propaganda serbia, atinado, sin duda, pero con varias omisiones. A partir de la convención, podríamos llegar a la conclusión de que el 23 de marzo se presentaron sobre la mesa dos planes para mantener la paz, ambos desconocidos para el público, el Acuerdo de Rambula y la resolución de la Asamblea Nacional Serbia. También podríamos agregar otra dimensión al tardío reconocimiento de que el Acuerdo de Rambula era tan, fatalmente tendencioso, que ayudó a precipitar la limpieza étnica en Kosovo, véase la nota 9. Cuando finalmente se tomó la decisión de bombardear, el 23 de marzo, había dos propuestas de paz, cada una, fatalmente tendenciosa, pero con un cierto grado de acuerdo que posiblemente habría abierto las puertas para comprometer a ambas partes a una genuina negociación política que habría impedido buena parte de la catástrofe de Kosovo. Habría impedido, esto es, si esta hubiera sido la intención. No se necesitaban habilidades diplomáticas especiales para comprenderlo, sino la voluntad de analizar los dos planes presentados, opción que le fue negada al pueblo estadounidense, ya que ambos se ocultaron, uno aún se desconoce, hasta que fue demasiado tarde para que interfirieran con la elección crítica de sus dirigentes. El episodio recuerda a otros, incluyendo algunos dentro del lapso autorizado. Un ejemplo pertinente es lo que aconteció durante los meses que culminaron en el bombardeo de Irak para expulsarlo de Kuwait en enero de 1991, pues, poco después de la invasión iraquí en agosto de 1990, las fuentes de Washington filtraban las propuestas iraquíes para un retiro negociado que consideraban serio y negociable, incluyendo la propuesta presentada a principios de enero, la cual los expertos en Medio Oriente del Departamento de Estado calificaron de una posición prenegociadora seria, y que casualmente se apegaba a la opinión de los estadounidenses, como lo reveló un sondeo de opinión realizado justo antes del bombardeo, la cual Washington desechó de inmediato, y ocultó de la vista pública, con una eficiencia que resulta sorprendente en una sociedad libre. El siguiente paso importante en el proceso diplomático de los Balcanes sucedió el 22 de abril, una reunión bastante difundida entre Milosevic y el ruso favorito de Washington, Viktor Chernomyrdin. En la prensa aparecieron titulares como: concluye la visita rusa por la paz, pocos signos de avance, EU y GB rechazan el ofrecimiento serbio para el papel de la ONU en Kosovo. Chernomyrdin anunció que Milosevic había aceptado una presencia internacional en Kosovo bajo los auspicios de las Naciones Unidas, para instrumentar un acuerdo político y, en principio, estaba de acuerdo con la posibilidad de una presencia internacional encabezada por la ONU, si la OTAN se desistía de bombardear. La prensa informó que funcionarios de EU y la OTAN comenzaban a ver en el aparente acuerdo entre Milosevic y Chernomyrdin los primeros signos de esperanza de que la bravuconería del presidente yugoslavo se disolviera ante el bombardeo de la OTAN. Una cronología posterior al acuerdo de paz describía los acontecimientos del 22 de abril como el primer signo de una fractura en la posición yugoslava, al informar que Milosevic estaba listo para aceptar una presencia internacional en Kosovo,
pero, los funcionarios de la alianza insistían en que no cesaría el bombardeo en tanto Belgrado no aceptara que la fuerza para mantener la paz dirigida por la OTAN protegiera a los refugiados que regresaban. Estados Unidos y Gran Bretaña rechazaron la propuesta de inmediato, por considerar insuficiente el avance de Milosevic, y aceleraron el bombardeo sobre blancos civiles. Ese día no hubo señal de televisión. En síntesis, el 22 de abril Milosevic reiteró las propuestas de la Asamblea Nacional Serbia del 23 de marzo, esta vez de una manera imposible de evadir, esto es, por medio del enviado ruso, favorito de Occidente. Como aún no se conocía la propuesta, salvo de manera muy marginal, fue posible presentar la reiteración como un signo de que la violencia funciona y la bravuconería de Milosevic se derrumbaba bajo la presión de la OTAN, por ende, se necesitaba más violencia. En otra reunión, una semana más tarde, Cherno-Umirden informó que había un avance sólido, indicios de avance, afirmaban los titulares. Los indicios eran la reiteración de la resolución de la Asamblea Nacional Serbia del 23 de marzo, ahora ampliada a una misión internacional de la ONU, conformada por civiles y sin armas. Ese mismo día, el Times publicó una entrevista de la UPI con Milosevic, en la cual él hacía un llamado para un proceso político, afirmando que la ONU puede tener una gran misión en Kosovo, si así lo desea, una fuerza para mantener la paz, con armas de autodefensa, pero no una ocupación, del tipo que exigía el gobierno de Clinton, en Rambula, 28.000 tropas con equipo pesado. Milosevic también pidió que las fuerzas yugoslavas se redujeran al tamaño que tenían antes del bombardeo, entre 10 y 11.000, el regreso de todos los refugiados, al margen de su etnia o religión, libre acceso para el Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas y la Cruz Roja Internacional, y continuar las negociaciones para lograr la mayor autonomía posible para Kosovo dentro de Serbia. Al citar la última frase, el Times afirmó que Milosevic estaba repitiendo las palabras de los acuerdos de Rambula. Y, lo más sorprendente, repetía la inmencionable resolución de la Asamblea Nacional del 23 de marzo que pedía un acuerdo político sobre la base de una autonomía amplia para la provincia. Las propuestas de Milosevic del 30 de abril se encontraban dentro del marco general de la resolución del 23 de marzo, con algunos detalles adicionales. La siguiente fase de la tragedia ocurrió el 6 de mayo, cuando el grupo de los 8, G8, los países occidentales más importantes y Rusia, publicaron en medio de bastantes fanfarrias una declaración oficial que pedía un alto inmediato y verificable de la violencia y la represión, el retiro del ejército, la policía y las fuerzas paramilitares, sin especificar cuáles, el despliegue en Kosovo de una presencia internacional civil y de seguridad eficaz, avalada y adoptada por las Naciones Unidas, un proceso político para llegar a un acuerdo dentro de un marco político provisional que permitiera el autogobierno en Kosovo, con base en los acuerdos de Rambula y los principios de soberanía e integridad territorial de la RFY y demás países de la región, así como la desmilitarización del ELK. La declaración del G8 fue el primer paso hacia un acuerdo entre los dos planes que se encontraban sobre la mesa el 23 de marzo. Modificó la propuesta del Parlamento serbio con la importante adición de la presencia de seguridad, y abandonó las exigencias medulares del ultimátum de Rambula sobre el control militar y político de Kosovo. Esta afirmación no mencionaba a la OTAN y pedía que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidiera el establecimiento de una administración provisional en Kosovo, a la cual nunca se le había dado mayor relevancia por culpa de Washington. El desenlace se representó como una victoria de Estados Unidos y Gran Bretaña, y como reivindicación por haber recurrido a la fuerza. La primera plana del New York Times afirmaba, Rusia de acuerdo con el uso de fuerza para patrullar Kosovo. Y a continuación, dos artículos, el primero, que iniciaba con, el gobierno de Clinton, logró hoy poner a los rusos de su lado, el segundo, Occidente y Rusia estuvieron de acuerdo por primera vez hoy sobre la necesidad de imponer una presencia militar internacional en Kosovo con el fin de lograr una posible paz. El acuerdo también intensifica la presión sobre Milosevic, ahora aislado, ya que los rusos se han subido a nuestro barco. El veterano corresponsal del Boston Globe, John Gemma, anunció que el logro principal fue convencer a Rusia de sumarse a la posición de la OTAN, con respecto a la necesidad de una fuerza de seguridad internacional, que sustituyera a las fuerzas serbias. Si bien, antes de suspender el bombardeo, Milosevic tendrá que aceptar el plan del G8, por lo menos en principio. Serbia no hizo comentario oficial alguno, pero el periódico manejado por el gobierno imprimió los principios en primera plana. La reacción de Estados Unidos fue olvidarse del texto de la propuesta del G8 y seguir insistiendo en su anterior postura, interpretando los acontecimientos como un indicio de que los recalcitrantes finalmente se subían al barco, aunque no del todo, por lo cual el bombardeo debía continuar. Cuando los funcionarios yugoslavos anunciaron que aceptarían los principios del plan del G8 y pidieron una resolución del Consejo de Seguridad con base en él, la OTAN reiteró su convicción de bombardear, afirmando que no habrá tregua en tanto Yugoslavia no acepte las exigencias no negociables de la comunidad internacional. El portavoz de la OTAN, Jaime Sea, afirmó que Milosevic ha comenzado a cambiar,
de una posición de desafío casi total a la comunidad internacional cuando iniciaron los ataques aéreos, a por lo menos decir que acepta las demandas principales del G8 que representan las 5 condiciones de la OTAN. El general Clark agregó: considero que el bombardeo está impidiendo la diplomacia. Ese día las bombas derribaron un puente hacinado, un hospital de enfermos mentales y un convoy de periodistas europeos. Poco caso se hizo de una carta que envió el ministro yugoslavo de Asuntos Exteriores, Sivadin Jevenović, a su homólogo alemán, Hoxha Fischer, en la que reiteraba que Yugoslavia acepta ahora los términos de paz impuestos semanas atrás por los países del G8. La carta, dada a conocer en Alemania el 1 de junio, afirmaba que es necesario poner fin de inmediato al bombardeo aéreo de la OTAN y concentrarse en una agenda política orientada a lograr un acuerdo político estable y duradero, repitiendo que la RFY acepta los principios del G8, incluidas las órdenes y la presencia de la ONU, y que otros aspectos deberán ser decididos por una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de acuerdo con la Carta de la ONU. El 3 de junio, el acuerdo de paz de Kosovo fue aceptado por la OTAN y Serbia. El 8 de junio, el G8 elaboró una propuesta de resolución del Consejo de Seguridad para implementar dicho acuerdo. Existen dos versiones del acuerdo y de la resolución: 1 los textos, y 2 la interpretación de Estados Unidos y la OTAN que, como era de esperar, difieren. Consideremos en primera instancia los textos, utilizando el texto del acuerdo proporcionado por el Departamento de Estado, y, posteriormente, la interpretación. Como cabría esperar, el acuerdo es una concertación entre los dos planes de paz del 23 de marzo. Estados Unidos y la OTAN abandonaron sus principales exigencias, arriba mencionadas, las cuales provocaron el rechazo de Serbia al ultimátum, ocupación militar y control político absoluto de Kosovo, y libre acceso de la OTAN al resto de la RFY. Tampoco se menciona el acceso a la fuerza de seguridad planeada para Kosovo, ni se incluyen los textos de Rambula que se habían interpretado como el llamado para un referéndum en torno a la independencia. Serbia aceptó una presencia de seguridad internacional con participación importante de la OTAN, la única mención a este organismo en todo el texto. Con relación a Kosovo, el control político no estaría en manos de la OTAN, la OSCE o Serbia, sino en el Consejo de Seguridad de la ONU, que establecerá un gobierno provisional en Kosovo. El control militar estará a cargo de la presencia de seguridad internacional, que se desplegará bajo los auspicios de la ONU, con un control y mando únicos, no especificados. El retiro de las fuerzas yugoslavas no se menciona con el detalle del acuerdo de Rambula, si bien es similar, aunque acelerado. El resto es un acuerdo entre los dos planes del 23 de marzo. En un adendum al texto, que no se incluyó en las versiones del Departamento de Estado ni del Parlamento serbio, se afirmaba la posición de Rusia en el sentido de que el contingente ruso no estaría bajo el mando de la OTAN y su relación con la presencia internacional se regiría por los acuerdos adicionales pertinentes. El resultado del 3 de junio sugiere que las iniciativas diplomáticas se habrían logrado desde el 23 de marzo, evitando una tragedia humana de consecuencias terribles que repercutirán en Yugoslavia y en otros países. El acuerdo diplomático parecía una opción viable desde el inicio, como se puede colegir del análisis de los dos planes de paz que se dieron a conocer, en principio, no en realidad, y que finalmente se reconocieron públicamente, al menos en algunos círculos, unas semanas después. Véase la nota 216. Sin duda, la situación de junio no es la del 23 de marzo. Un titular del New York Times que apareció el día del acuerdo de Kosovo capta con precisión las circunstancias prevalecientes. Los problemas de Kosovo apenas empiezan, indicó Sergej Smiman, entre ellos le aguardan el abrumador problema de repatriar a los refugiados a la tierra de cenizas y tumbas que alguna vez fue su hogar, y el enorme y costoso reto de reconstruir las devastadas economías de Kosovo, el resto de Serbia y sus vecinos. Cita a Susan Woodward, historiadora de los Balcanes del Instituto Brookings, quien señala que toda la gente que necesitamos para construir un Kosovo estable ha sido destruida por los bombardeos, dejando el control en manos del ELK. Recordemos que el que Washington condenara al ELK por considerarlo un grupo terrorista, cuando inició los ataques organizados en febrero de 1998, parece haber sido interpretado por Milosevic como luz verde para iniciar la severa represión que desembocó en una violencia estilo Colombia previa al bombardeo de la OTAN, la cual precipitó una escalada a los niveles que Washington ayudó a crear dentro de la propia OTAN a mediados del decenio de 1990. Estos abrumadores problemas son nuevos. Son los efectos del bombardeo y de la atroz reacción serbia, si bien los problemas que antecedieron al uso de la fuerza de la OTAN ya eran lo bastante monumentales. La resolución del Consejo de Seguridad, adoptada sin cambios mayores de la primera versión, incorpora el acuerdo del G8 del 6 de mayo aceptado por Serbia, anexo 1, y el acuerdo de paz de Kosovo del 3 de junio, anexo 2. El primero no hace mención a la OTAN, el segundo solo la menciona una vez, como ya dije. Tampoco la resolución menciona a la OTAN, y esencialmente reitera los términos generales del acuerdo de paz.
Al informar sobre la primera versión de la resolución de la ONU, el New York Times se refirió varias veces a una nota al pie de página sobre la participación de la OTAN en la Fuerza de Seguridad, que no apareció en la resolución del Consejo de Seguridad ni en la versión del acuerdo aprobada por el Parlamento serbio. No se menciona que también se omitió del texto del acuerdo en poder del Departamento de Estado, que publicó este mismo diario. Al margen del asunto de la nota al pie omitida, nuevamente debemos distinguir el texto de su interpretación. El texto es el siguiente. Queda entendido que la OTAN considera que una fuerza de seguridad internacional con participación importante de la OTAN significa un control y mando únicos cuyo centro sea la OTAN. Esto, a su vez, significa una cadena de mando única de la OTAN, bajo la dirección política del CAN, Consejo del Atlántico Norte. Las unidades de la OTAN quedarían al mando de la OTAN. En esencia, el texto reitera los términos del acuerdo de Arámbula antes mencionados, y difiere radicalmente del texto del acuerdo proporcionado por el Departamento de Estado y aceptado por Serbia, si bien presumiblemente expresa lo que la OTAN considera. Al cabo de unos cuantos días, la nota al pie omitida se había modificado para transformar, la OTAN considera, por un dato, en la versión final se había omitido la nota al pie del acuerdo anterior, donde se asentaba que la fuerza de seguridad tiene, como centro la OTAN. También se omitió otra frase clave que indicaba que esto significaba, un mando único de la OTAN. En la medida en que el dato se tradujo en una interpretación más satisfactoria, la prensa aclamó la gran victoria de los Estados Ilustrados y sus gobernantes. El resumen de primera plana del New York Times sobre los puntos clave del acuerdo mencionaron el establecimiento de una fuerza para mantener la paz encabezada por la OTAN. Por último, Milosevic se rinde ante las condiciones clave de la OTAN, anunciaba el titular de primera plana, obligado a aceptar finalmente las condiciones de la OTAN. Gracias al acuerdo, la fuerza de la OTAN para mantener la paz, conocida como FOR, ocupará toda la provincia, lo que de hecho significa que la OTAN ocupará Kosovo. De especial relevancia fue que Milosevic aceptara el mando de la OTAN en la provincia ocupada por este organismo. El portavoz de la OTAN, Jamie Sea, afirmó que el mando de la OTAN era claro. El acuerdo garantiza una sola fuerza con una sola cadena de mando, encabezada por la OTAN. Todos los reporteros se regocijaron de que Milosevic hubiera sido obligado a someterse a una fuerza encabezada por la OTAN, aceptando condiciones que no le resultaban tan favorables como las que habría podido lograr antes del bombardeo, que dejó a su país en ruinas, si bien los países occidentales están considerando nuevos arreglos al mando militar para tranquilizar a los rusos sobre su lugar en la fuerza de seguridad encabezada por la OTAN en Kosovo. De pasada, cabría observar que la actuación cotidiana de Sea como portavoz británico de la OTAN sigue un camino bastante trillado, del que fue pionero el ministro británico de Información durante la Primera Guerra Mundial, quien de manera secreta definió su tarea como dirigir el pensamiento de la mayor parte del mundo, principalmente el pensamiento de los intelectuales estadounidenses, cuya ayuda era necesaria para acicatear el fervor patriotero en una población pacífica, lo que se logró. Con gran éxito, de acuerdo con su autocomplaciente juicio. Tal vez Sea seguía el modelo conscientemente, pues es un alumno brillante en lo que concierne a técnicas de persuasión de masas, informó el Washington Post en un perfil biográfico que publicó al término de la guerra, y autor de una tesis doctoral sobre el papel de los intelectuales europeos como rectores de la opinión pública en favor de la Primera Guerra Mundial. Además del perfil biográfico, el artículo menciona el archivo de cazadores de talento que le han telefoneado a Sea en los últimos 2 meses para ofrecerle lucrativas oportunidades en el sector público, ofertas que tal vez acepte, antes de que el amor pierda su encanto. En este caso, seguirá la tradición que tan enorme efecto ha tenido en la vida del siglo XX. Las grandes industrias de relaciones públicas y publicidad, la guerra política, llevada a cabo por el Partido Conservador Británico para contrarrestar la creciente amenaza de la democracia, y los proyectos de fabricar el consentimiento, recomendados e implementados con los mismos fines por quienes se autodescriben como responsables intelectuales, se modelaron conscientemente con los éxitos de los organismos de propaganda estatal angloamericanos. Varios de los que participaron lograron fama e influencia, especialmente Walter Lippmann, decano del periodismo estadounidense y muy respetado comentarista durante medio siglo, y Edward Bernays, uno de los fundadores de la industria de relaciones públicas. Los editores del New York Times le advirtieron a Washington que se cuidara de una resolución débil del Consejo de Seguridad, y que se asegurara de que la resolución de Kosovo se adhiriera al plan de paz del 3 de junio, lo cual significa, entre otras cosas, que las fuerzas para mantener la paz operen bajo la cadena de mando de la OTAN. El mando general debe seguir a cargo de los países occidentales, si bien, lo más conveniente, sería permitir que la autorización del Consejo de Seguridad eliminara la percepción de que la presencia de las fuerzas para mantener la paz es una operación decidida únicamente por Estados Unidos o la OTAN. Otros reportajes subrayaron la lección primordial de la guerra: el bombardeo funciona. Bombas y misiles obligaron a Milosevic a capitular, a reconocer su superioridad, y a aceptar las condiciones de la OTAN.
El 10 de junio se adoptó la resolución del Consejo de Seguridad, de acuerdo con la primera propuesta, que ordenaba una fuerza con participación de la OTAN, bajo los auspicios de la ONU. Bajo el titular de Consejo de Seguridad apoya plan de paz y una fuerza dirigida por la OTAN, Judith Miller reportó que el Consejo de Seguridad aprobó una resolución, que enviaba a Kosovo una gran fuerza comandada por la OTAN, lo cual, le confiere a la ONU legitimidad en el plan de paz y en las operaciones militares dirigidas por la OTAN en Kosovo. No es exactamente lo que dicen los textos, pero es una versión mucho más útil que los hechos. Una vez que la versión quedó bien grabada, los esfuerzos por apegarse a los textos reales se convertirían en, rusos desafían a la OTAN, y, engaño de los serbios, no se apegan al plan. En cambio, la imposición unilateral de las reglas de la OTAN y Estados Unidos se describen como un apego irrestricto a los acuerdos que ellos están infringiendo. Así se desarrollaron las cosas en los días siguientes, y suponemos que así continuarán en un mundo regido por la fuerza, en el cual el significado de las palabras está determinado por el poder. El único problema serio que se discutió fue si el resultado indica que la Fuerza Aérea sola puede lograr los propósitos morales a los que se abocan los estados ilustrados o si, como alegaron algunos críticos en el debate, esto aún debe comprobarse. En representación de los críticos, los editores del Boston Globe aceptaron su error, mientras que Clinton y los dirigentes de la OTAN habían tenido razón. Los resultados demostraron que, la Fuerza Aérea por sí sola se había llevado las palmas, aunque no pudo proteger a 1.5 millones de kosovares desarraigados, como consecuencia del bombardeo, como se había previsto y se reconoció más tarde, aunque más vale olvidarlo. Un connotado columnista liberal se felicitaba de que los dirigentes de la OTAN ganaran la apuesta, de que, solo la Fuerza Aérea podría derrotar a Milosevic, quien inició todo el problema al expulsar a 1 millón de albaneses de su territorio, después del bombardeo que tan fervientemente apoyó. Muchos otros reiteraron los mismos temas, y el acuerdo general fue que, como resultado del bombardeo, Milosevic se rindió de manera casi tan incondicional que nadie lo hubiera imaginado. John Keegan, el respetado historiador militar y editor en materia de defensa de The Daily Telegraph de Londres, admitió graciosamente la semana pasada que se había equivocado al afirmar que la Fuerza Aérea no podría ganar la guerra, escribió Anthony Lewis en su apología, Honor a quien honor merece, alabando el triunfo de Clinton. En el extremo más de izquierda permitido a la opinión disidente, solo era imaginable una cuestión: ¿tienen éxito las tácticas empleadas por los poderosos? En ocasiones se consideran inadecuadas, como en Vietnam, cuando 1 año y medio después de que Wall Street ordenara el fin de la guerra que ya percibía como demasiado costosa, Lewis admitió con gracia que si bien Estados Unidos había intervenido con desastrosos esfuerzos por hacer el bien, otra tesis que es cierta por definición y que no requiere evidencia, en 1969, había quedado claro para la mayor parte del mundo, sobre todo para los estadounidenses, que la intervención era un error. Desastroso, que Estados Unidos no comprendió las fuerzas culturales y políticas que funcionaban en Indochina, y que su posición no le permitía imponer una solución salvo a un costo demasiado alto para el propio país. Este fue siempre el argumento en contra de la guerra, explicaba. Por consiguiente, no es necesario escuchar la opinión de la gran mayoría en el sentido de que la guerra no era un error, sino, fundamentalmente equivocada e inmoral, una posición que, notoriamente, ha continuado hasta finales de los años 90 sin apoyo de la opinión articulada. La opinión de la mayoría no puede interpretarse dentro del marco de la opinión de élite. Por ello, las cifras se interpretan como cierta preferencia por evitar seguir aceptando grandes cargas en intervenciones en el extranjero, un asunto completamente distinto pero que al menos es compatible con la ideología heredada. Keegan es, indudablemente, un historiador militar muy respetado por sus conocimientos, y vale la pena leer lo que escribió. La victoria de la Fuerza Aérea en los Balcanes no es solo una victoria para la OTAN o para la causa moral por la que se luchó. Es una victoria para el nuevo orden mundial que, proclamado por George Bush al final de la Guerra del Golfo, ha sido muy vilipendiado desde entonces. Si Milosevic en realidad es un hombre derrotado, los demás Miloseviches del mundo deberán reconsiderar sus planes, y reconocer que ya no hay un solo lugar de la tierra que no pueda ser sometido al incesante tormento que han sufrido los serbios durante las pasadas 6 semanas. Podría juzgarse que esto significa que ningún gobernante en su sano juicio elegirá cometer los crímenes que han atraído semejante castigo. El orden mundial parece mejor protegido hoy que el día anterior a que comenzara el bombardeo. En el momento de la Guerra del Golfo, Keegan explicó por qué Inglaterra participa con tal entusiasmo en las cruzadas que emprende Washington. Los británicos están acostumbrados a más de 200 años de enviar fuerzas expedicionarias al extranjero para luchar contra africanos, chinos, indios y árabes. Es algo muy natural para ellos, y la Guerra del Golfo les trae a la mente el tañer de las tan conocidas campanas imperiales, al igual que el estilo de las guerras, al menos para aquellos que no prefieren adoptar la ignorancia intencional. Las observaciones de Keegan son astutas, pero exigen ciertos comentarios y traducción. No es la primera vez que se ha utilizado la Fuerza Aérea para bombardear a los negros, hasta someterlos.
Como deben saber los historiadores militares británicos, la famosa victoria de 1999 reivindica la estrategia que inició Gran Bretaña después de la Primera Guerra Mundial, con no poco éxito, de confiar en la fuerza aérea y el gas venenoso para subyugar a los árabes recalcitrantes, y otras tribus incivilizadas, que provocaron la ira de Winston Churchill. Las fuerzas británicas ya habían empleado el gas venenoso, y con excelentes resultados, según el alto mando británico, en la invasión a Rusia. Ciertamente, los medios de los que entonces se disponía eran primitivos, pero la tecnología moderna ha subsanado varias de sus deficiencias. La evaluación de Keegan podría ser realista, si interpretamos las metas y la importancia del nuevo orden mundial en los términos elaborados en un documental de los años 90 que se transmite bastante poco, véase el capítulo 6, y a la luz de una plétora de evidencias que nos permiten comprender el verdadero significado de la frase, los Miloševićes del mundo. Tan solo para apegarnos a la región cercana a Kosovo, la censura no da fe de enormes operaciones de limpieza étnica ni de terribles atrocidades dentro de la propia OTAN, bajo la jurisdicción europea y con apoyo decisivo y cada vez mayor de Estados Unidos, y en este caso no se trata de una respuesta brutal a algún ataque de la fuerza militar más temible del mundo y a la inminente amenaza de invasión. Estos crímenes son legítimos conforme a las reglas del nuevo orden mundial, quizá incluso meritorios, como lo son las atrocidades cometidas en otras partes, en respuesta a los intereses percibidos de los sectores dominantes de los estados ilustrados, y son instrumentados regularmente cuando lo consideran necesario. Estos hechos, no especialmente oscuros si escapamos de la protección de la ignorancia intencional, revelan que de acuerdo con el nuevo internacionalismo, la represión brutal de grupos étnicos íntegros, no solamente no se tolerará, sino que se promoverá activamente, tal como lo hizo el viejo internacionalismo, del Concierto de Europa, Estados Unidos y algunos otros distinguidos antecesores. Mas volvamos para saber cómo se ve el orden mundial, desde fuera de los estados ilustrados, y desde dentro, desde la perspectiva de los planificadores supremos. Otros también han ponderado diversos temas. Los ataques aéreos de la OTAN pueden haber cambiado para siempre las viejas reglas de la guerra, reflexionaba Philip Stephens, un comentario curioso de un experto británico que difícilmente puede pasar por alto la historia británica de reservarse el derecho de bombardear a los negros, y no debería tener dificultad para comprender por qué, ante los asesinatos en masa que llevaron a cabo en las Filipinas, la prensa de las antiguas colonias británicas recomendaba a Estados Unidos seguir masacrando a los nativos al estilo inglés, para que las descarriadas criaturas, que se oponen a nosotros al menos, respeten nuestras armas, y más tarde reconozcan que en realidad deseamos que logren la libertad y la felicidad. Las leyes de la guerra siguen siendo las que impuso la civilización europea, aunque no por ello dejan de tener émulos y antecesores. Algunos se muestran preocupados por la desmilitarización, aunque no el desarme, del ELK, explicaron los altos funcionarios, una distinción un tanto oscura ya que en realidad apenas sí tienen armas. La cuestión de si ellos podrían convertirse en una fuerza policíaca benigna, antes que con un grupo que provoca el enojo de la OTAN, fue un punto que abordó el corresponsal John Gemma, con base en su experiencia en el Medio Oriente. Lo mejor sería que el ELK se transformara de grupo guerrillero en una fuerza de seguridad en tiempos de paz, como ha sucedido en buena medida con la OLP. Gemma ofrece un modelo que ha sido amarga y uniformemente condenado por los grupos de derechos humanos internacionales, israelíes y palestinos, por su violencia, tortura, terror y represión, creando un clima de temor e intimidación, aunque esta vez es por una causa noble, en servicio del proceso de paz entre Israel y Palestina que lleva a cabo Washington. El Acuerdo Wai de octubre-noviembre de 1998, que anticipó el programa de apropiación eficaz de los territorios ocupados emprendido por Estados Unidos e Israel, podría ser el primer acuerdo internacional que virtualmente ordena que se recurra al terror de Estado y a severos abusos a los derechos humanos para garantizar la seguridad del segmento de la población que sí importa. Fue, por lo tanto, recibido con temor, mientras que Clinton era analizado como el hombre indispensable, que enarbola los valores morales, con el estilo animoso y optimista típico de Estados Unidos, resistiendo el tan cantado idealismo estadounidense. Quienes han prestado atención a la evolución del proceso de paz impuesto por Estados Unidos se percatarán de que el modelo recomendado ahora para Kosovo sigue muy de cerca las funciones y la conducta de la policía negra del territorio sudafricano durante los peores días del apartheid, hace 35 años. Al menos eso resulta bastante claro, al margen de lo que nos parezca el proceso de paz entre Israel y Palestina promovido por Washington. Pero volviendo al acuerdo de paz de Kosovo, cabría argumentar que los medios y los comentaristas logran presentar con bastante realismo la versión de Estados Unidos y la OTAN como los hechos. Al margen de la discrepancia entre la versión de Washington y los textos, la primera prevalecerá como consecuencia de la distribución de poder y la disposición de la opinión articulada de someterse a sus necesidades. En particular, la discrepancia entre el acuerdo de Rambula y el acuerdo de paz de Kosovo se resolverá por la fuerza, y los términos básicos de Rambula serán las condiciones operativas del acuerdo, en el sitio, en los comentarios y posiblemente en la historia.
El acuerdo y la resolución del Consejo de Seguridad que lo confirma otorgan el control militar y político de Kosovo a las Naciones Unidas, pero estos términos no son aceptables para los gobernantes. Podemos estar seguros de que el resultado será el cumplimiento de las exigencias de Arámbula, que la OTAN ocupe el territorio bajo el control militar y político del Consejo del Atlántico Norte y que también mantenga un control real de los asuntos civiles, por más palabras de consuelo que utilicen. Este fenómeno es rutinario, recibió su expresión literaria clásica hace siglos cuando Pascal, en su sátira sobre la casuística, señaló la utilidad de las interpretaciones, como el mecanismo más eficaz por medio del cual los poderosos pueden enarbolar airosamente los principios al tiempo que actúan de manera totalmente contraria. Orwell llamó Newspeak a una cruda versión en los estados totalitarios modernos. Resulta muy familiar en la práctica, incluidos los ejemplos recientes en Indochina y Centroamérica, donde las iniciativas diplomáticas fueron revertidas de inmediato con el uso de la fuerza. El uso aparente de la fuerza para impedir o modificar la diplomacia se discutió durante las guerras de Indochina, aun cuando la práctica pasó de aparente a transparente con el Tratado de Paz de París, firmado en enero de 1973 con el propósito de terminar con las guerras. En octubre de 1972, Estados Unidos y Vietnam del Norte habían llegado a un acuerdo secreto, aunque Washington retiró su consentimiento y culpó de ello a Vietnam. Los bombardeos de Navidad en diciembre de 1972 tenían como fin ejercer coerción sobre Hanoi para que se desistiera del acuerdo de octubre y llegara a un nuevo acuerdo, en términos más afines a la voluntad de Washington. Cuando la táctica falló, Estados Unidos estuvo dispuesto a negociar prácticamente en los mismos términos que en enero de 1973, si bien solo formalmente. Kissinger y la Casa Blanca anunciaron de inmediato, con bastante lucidez, que violarían cualquier parte importante del tratado de paz que ya habían acordado firmar, presentando una versión completamente diferente de sus términos. Esto último se adoptó en las noticias y los comentarios. Estados Unidos recurrió de inmediato a la violencia para reconstituir el tratado en términos más favorables. Pero cuando el enemigo vietnamita finalmente respondió a las serias violaciones al tratado que hacían Estados Unidos y su régimen clientelista, Hanoi fue descrito con gran indignación como el agresor incorregible que debía ser castigado una vez más. Como los pretextos cambiaban de acuerdo con las circunstancias, se impartieron severos castigos en los años siguientes en toda Indochina, hasta el día de hoy, y las versiones impuestas por el poder han desplazado con éxito los hechos en la cultura intelectual. La historia es un triunfo de la utilidad de las interpretaciones. La tragedia diagonal farsa fue puesta nuevamente en escena durante las guerras de los años 80 en Centroamérica. El gobierno de Reagan buscó socavar los repetidos esfuerzos diplomáticos para resolver los conflictos, un procedimiento que fue descrito en la prensa y por el gobierno como promover el proceso de paz. La necesidad de socavar un acuerdo pacífico se agudizó cuando los presidentes centroamericanos firmaron el Acuerdo de Esquipulas, el llamado Plan Arias, en agosto de 1987, a pesar de la fuerte oposición de Estados Unidos. De inmediato Washington escaló las guerras, violando impunemente, y con la cooperación de los medios, el único elemento indispensable del acuerdo. De manera simultánea, procedió a desmantelar las demás cláusulas del acuerdo por la fuerza y con amenazas, lográndolo con éxito en unos pocos meses. Para enero de 1988 el acuerdo era letra muerta y se había sustituido por una versión estadounidense. Washington continuó obstaculizando los esfuerzos diplomáticos de las criaturas que habitan en los lugares sin importancia, hasta que logró la victoria final en toda la región devastada. No obstante, la versión de Washington sobre el acuerdo, que se apartaba del original en los puntos esenciales, fue la versión aceptada y, por consiguiente, el resultado podía anunciarse con fanfarrias en los encabezados como una victoria para el juego limpio de Estados Unidos, y los estadounidenses se unieron en júbilo, sobre las ruinas y la sangre derramada, en tanto que los columnistas se regocijaban al anunciar que vivimos en una época romántica, reflejando la euforia generalizada por una misión cumplida. Otro ejemplo relevante que ya he mencionado es la invasión de Israel al Líbano en 1982, apoyada por Estados Unidos, cuya finalidad era impedir la amenaza de una solución diplomática que pudiera interferir con los planes de ambos países de integrar a Israel las partes útiles de los territorios ocupados. Desde el inicio, los académicos, políticos y comentaristas israelíes discutieron ampliamente el asunto, cosa que no registró el disciplinado líder del mundo libre, donde la versión oficial era que el Estado cliente de Estados Unidos se defendía del terrorismo internacional. Resulta inútil repasar el desenlace de estos y otros muchos casos similares. Y no hay razón para esperar una historia diferente de la que se presenta en este caso, con la importante salvedad acostumbrada, si lo permitimos. Apenas se había secado la tinta de las firmas del Acuerdo de Paz de Kosovo cuando los métodos tradicionales entraron en operación. La OTAN anunció que continuaría bombardeando, debido a que los serbios intentaban eludir demandas no negociables presentadas por los funcionarios de la OTAN, serbios discrepan por los detalles, y serbios presionan para que la ONU tenga un papel, sentenciaban los titulares.
El subsecretario de Asuntos Exteriores de Yugoslavia reitera que Yugoslavia interpreta que el acuerdo exige el despliegue de una presencia de seguridad internacional bajo los auspicios de la ONU o una presencia establecida por órdenes del Consejo de Seguridad. Otra manera de presentar los hechos sería afirmar, reiteradamente, Yugoslavia insiste en el texto real del acuerdo de paz, que pide, el despliegue en Kosovo, bajo los auspicios de la ONU, de una presencia internacional civil y de seguridad que actúe conforme decida, el Consejo de Seguridad de la ONU, rechazando las demandas, no negociables, de la OTAN que entran en conflicto con el acuerdo de paz que Estados Unidos ha declarado irrelevante. Desde luego la versión apropiada es que Milosevic está, fingiendo, para ganar tiempo, mientras los generales yugoslavos intentan entregar el control de la provincia serbia a las Naciones Unidas en vez de a la OTAN, pidiendo además, con dolo, que se respete el acuerdo que firmaron y presionando para que la ONU desempeñe su papel, en vez de seguir las instrucciones superiores. Un artículo que siguió el desenlace se tituló, Serbios en aprietos, no se menciona el papel de la ONU. La suposición implícita es que Estados Unidos y sus medios no estaban en aprietos porque los acuerdos oficiales, que no solo mencionan el papel de la ONU, sino lo colocan en el centro del proceso, son también letra muerta, como lo demostró el que Washington olvidara instantáneamente los documentos que firmó, además de hacer patente el desprecio tradicional de los poderosos por los tratados solemnes, las Naciones Unidas y las instituciones del orden mundial. Por consiguiente, los serbios estaban, a la espera, mientras los negociadores serbios se resistían ante la omisión del papel de la ONU en las fuerzas para mantener la paz en Kosovo, y se negaban a manifestar su acuerdo a las demandas, no negociables, de la OTAN, plasmadas en 6 páginas que habían sido destiladas del acuerdo de paz de Kosovo, a saber, sustituyendo sus cláusulas medulares por las demandas contrarias de la OTAN. Como acertadamente observó la corresponsal Elizabeth Becker, al margen de lo que resuelvan los políticos sobre el problema de la ONU, la OTAN estará al mando de la fuerza para mantener la paz. Ciertamente, otra demostración del principio del nuevo humanismo y de sus distinguidos antecesores, el mundo está gobernado por la fuerza, encubierta por un velo de propósitos morales tejido por las clases educadas, las cuales, como lo demuestra la historia, predican con elocuencia sobre él, parteaguas en las relaciones internacionales, una nueva era de justicia y derecho bajo el valiente liderazgo de los estados ilustrados, que casualmente es el suyo. La dilación y el engaño parecen ser una característica general de los eslavos, no solo de los serbios. También se consideró que los rusos estaban oponiendo resistencia al detener la resolución de la ONU que asigna al Consejo de Seguridad el control político y militar. El desacuerdo ruso es su insistencia en que las Naciones Unidas tengan un papel en el proceso de paz, para ser más precisos, el papel rector, como lo exigían el Acuerdo de Kosovo y la resolución. Pero, a diferencia de los serbios, no todos los rusos son malos, al menos los rusos ayudaron a asegurar el acuerdo con Yugoslavia la semana pasada, aun cuando están entorpeciendo el proceso con sus rudas tácticas de insistir en los términos de los documentos ya firmados. Un funcionario gubernamental de alto rango administró una dosis de realidad al afirmar que, conforme a la resolución, tendríamos un comando y control únicos, bajo la OTAN, mientras que la ONU se limitaría a asentir educadamente. Es posible que la palabra OTAN no se mencione en la resolución, aclaró otro funcionario, pero en una sección de nuestra versión se afirma que la operación será desempeñada por países miembro y organizaciones internacionales relevantes. Y así es, pero sin asignarle a la OTAN un papel especial y encargándole la responsabilidad a la ONU. Además, eliminaron la nota al pie, donde se asienta que la OTAN considera que significa una cadena de mando única de la OTAN, bajo la dirección política del Consejo del Atlántico Norte, los términos de Arámbula que fueron abandonados por la OTAN, si bien solo formalmente. En el mundo real, a diferencia del mundo de los acuerdos solemnes, ya hemos cruzado el Rubicón de que no lo harán las Naciones Unidas, aseveró el portavoz del Departamento de Estado, James Rubin. Conforme a lo anterior y al margen de la redacción, la resolución exige el ingreso de 50.000 tropas bajo el mando de la OTAN, informaba John Browder bajo el encabezado, optimismo y más realismo en las pláticas sobre el retiro. Milosevic está tratando de sacar victoria del fracaso, estalló el ministro de Defensa británico George Robertson, al acusarlo de mala fe y engaño en los procedimientos, y expresando el enojo de Estados Unidos y Gran Bretaña por la negativa de los comandantes militares yugoslavos de aceptar los términos militares de la OTAN, las demandas, no negociables, de que la OTAN dirigirá la ocupación de Kosovo, al margen de lo que indiquen los documentos firmados. Al parecer, Rusia aún está de acuerdo con los esfuerzos serbios de revisar nuevamente el acuerdo, informó la prensa, refiriéndose a la insistencia rusa de que el Consejo de Seguridad es la única institución encargada de definir el alcance, la modalidad y las exigencias de una presencia internacional en la RFY, conforme al acuerdo político y los principios estipulados en Belgrado por el presidente finés Martti Ahtisaari al presentar las demandas del G8. Tal vez sea cierto que la resolución no menciona a la OTAN salvo en el anexo que reitera el acuerdo de Kosovo,
pero el significado de ambos documentos es claro, según los dictados de Washington. Por cuanto a la nota al pie del acuerdo de Kosovo que se omitió de la resolución, y del texto del acuerdo en poder del Departamento de Estado, los contenidos pronto fueron modificados, eliminando la frase, la OTAN considera. Ahora, el enunciado clave de la nota, esto, a su vez, significa una cadena de mando única de la OTAN, bajo el control político del Consejo del Atlántico Norte. Con la omisión del texto, lo que la OTAN considera, se ha elevado a la categoría de hecho, aunque el malvado Milosevic podría explotar esta ausencia de detalles, eludiendo cualquier medida que no se precise en la resolución. Un alto funcionario de la OTAN advirtió que posiblemente los serbios no estarían de acuerdo con nada, que fuera más allá de la resolución del Consejo de Seguridad. Como en los días en que el Concierto de Europa conducía la misión civilizadora, los serbios siguen siendo orientales, y por lo tanto mentirosos, tracaleros y maestros de la evasión. Las cosas siguieron su curso, las tropas para mantener la paz de la OTAN entraron en Kosovo, en helicópteros Chinook que transportaban paramilitares británicos y gurkes, a quienes seguirían convoys de equipo pesado y tropas. La referencia a los Chinooks y gurkes, sin la menor vergüenza o incluso advertencia, refleja una vez más la glorificación de la violencia imperial y la limpieza étnica. No obstante, la misión pacificadora de la OTAN aprobada la semana pasada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se llevó un duro golpe cuando, una vez más, Moscú retó a Occidente, al enviar un pequeño contingente de tropas unas horas antes. Hoy se suscitó una gran alarma cuando un alto funcionario del Ministerio de la Defensa de Rusia advirtió públicamente que Moscú podría enviar tropas a Kosovo de manera unilateral si la OTAN no desistía de sus pretensiones de comandar todas las fuerzas en el lugar, esto es, si la OTAN insistía en violar el acuerdo de paz y la resolución del Consejo de Seguridad. Los rusos apoyaron a Belgrado al insistir en que el cuerpo de pacificadores serviría bajo la bandera de la ONU, en cumplimiento con los acuerdos formales, aunque en violación de la interpretación correcta. Los acontecimientos suscitaron serias dudas respecto a quién mandaba en Rusia, y si el aún peligroso animal cumpliría con sus obligaciones conforme a las interpretaciones de los dirigentes casuistas. En síntesis, todos los sistemas parecen estar en orden, con la celeridad que cabría esperar a partir de los precedentes más próximos. Las exigencias de Estados Unidos y la OTAN se han convertido en los hechos, lo cual no significa negar que Serbia trate de jugar el mismo juego aunque, al carecer del poder y los medios de violencia, no podría tener más éxito que el que han tenido otros que han osado desafiar al amo. Con toda razón, la prensa continúa condenando a la maquinaria de propaganda serbia que ha exaltado la opinión pública para incitar a la guerra en Kosovo, y ahora, prepara a los serbios para un acuerdo de paz. Hay una gran brecha entre la retórica gubernamental y la realidad en una sociedad donde los medios noticiosos están controlados por el Estado. Muy cierto, aunque surgen dos preguntas. 1. ¿Podría haber una brecha entre la retórica y la realidad en las sociedades libres? 2. ¿Cuál era la situación en Serbia antes del bombardeo? Hagamos a un lado la pregunta número 1 y concentrémonos en la número 2. Sabemos que la brecha era muy real, aunque se redujo considerablemente gracias a las transmisiones de la radio y la televisión extranjeras. Y antes de que el activismo por la democracia se convirtiera en una baja de guerra, también había varios periódicos de oposición, así como desfogues diversos en radio y televisión, informó el Grupo de Derechos Humanos de Helsinki. Numerosas ONG antimilosevitas patrocinadas por extranjeros que también operaban en el país, cerraron tras los bombardeos. En el propio Kosovo, la prensa separatista albanesa, al igual que la prensa en húngaro, continuó publicando abiertamente durante las negociaciones de Rambula en febrero de 1999, informando de las atrocidades serbias y vitoreando a la OTAN, por su disposición de utilizar la fuerza, y enviar tanques e infantería a Kosovo, donde es posible que Serbia pierda su soberanía. Sería útil recordar el desempeño del gobierno y los medios estadounidenses en tiempo de guerra, cuando Estados Unidos no enfrentaba la amenaza de un ataque extranjero o, para el caso, el desempeño del más libre y democrático de sus países clientes, Israel, muy superior al de Estados Unidos aunque aún muy represivo, incluso más, por ejemplo, que Nicaragua bajo el intenso ataque estadounidense. Es sumamente ilustrativo comparar las reacciones en los medios y los comentarios sobre la libertad de prensa durante el decenio de 1980 en los países centroamericanos clientes de Estados Unidos, donde la brutal y asesina represión apenas recibió cobertura, en Israel, muy alabada, con apenas alguna mención a represión de la prensa, y en Nicaragua, condenada amargamente mientras se permitía la publicación del principal periódico, La Prensa, que apoyaba abiertamente el ataque a Nicaragua y pedía que este se intensificara. Conducta impensable en los países clientes de Estados Unidos o en Estados Unidos mismo, incluso bajo condiciones mucho menos onerosas. El asunto resulta tan incomprensible en los estados ilustrados que posiblemente jamás rebasará las barreras orwellianas. La brecha entre la retórica y la realidad en los medios serbios fue la justificación para que la OTAN bombardeara la radio y la televisión serbias desde el 8 de abril, reduciendo finalmente las transmisoras de televisión a escombros con un ataque de misiles el 23 de abril, la víspera del 50º aniversario de la OTAN, observó el Financial Times.
Por cortesía, seguimos evitando las posibles implicaciones relacionadas con la pregunta número 1. El portavoz militar de la OTAN, el comodoro David Wilby, justificó los ataques con el argumento de que los medios serbios eran un blanco legítimo que había invadido las ondas sonoras con odio y mentiras durante años. Si bien la OTAN en un principio ofreció a los medios que les permitiría escapar de un castigo mayor, si Milosevic daba 6 horas al aire diarias a los noticieros occidentales, emulando la práctica común en Estados Unidos. Con argumentos similares, las fuerzas de la OTAN en Bosnia sometieron a la radio y la televisión serbias, RTS, en República Srpske, el mini-estado étnico serbio dentro de Bosnia, a diversas formas de coerción, como el cierre. Los cargos específicos eran que la RTS había omitido 30 segundos de un discurso de Madeleine Albright, donde ésta comentaba su apoyo a los serbios, intentaba explicar que las tropas de la OTAN estaban bombardeando Yugoslavia para terminar con la limpieza étnica en Kosovo y daba la impresión de que el mundo se oponía a las huelgas. Esto es, la RTS se rehusaba a transmitir la propaganda de la OTAN que era manifiestamente falsa, y expresaba impresiones que eran ciertas en buena medida, aun cuando apenas recibieron cobertura en Estados Unidos. Otro cargo fue que la RTS se enfocaba en las prioridades de su audiencia, los serbios de Bosnia, y no en las prioridades de la OTAN. En 1997, el alto representante de la Unión Europea en Bosnia, Carlos Westendorp, se había apoderado de las transmisoras de la RTS, cediendo la estación a políticos que favorecían mejores relaciones con Occidente, incluyendo al director que ahora es tan criticado por insubordinación. El 7 de abril de 1999, Westendorp llegó aún más lejos al pedirle a la OTAN cortar de tajo el material ofensor, y su fuente mediante el bombardeo de la televisión estatal de Belgrado, lo cual hizo al día siguiente. El intento de controlar las fuentes de información se ajusta al patrón general. Un ejemplo revelador es la virtual destrucción de la UNESCO cuando comenzó a considerar propuestas para democratizar el sistema de medios internacionales a fin de permitir cierto acceso a la gran mayoría del mundo. Tal iniciativa provocó una verdadera avalancha de condenas tanto del gobierno como de los medios de Estados Unidos, que profirieron engaños y mentiras reiterados incluso después de que la iniciativa fue impugnada, sin que nunca se hubiera dado la oportunidad de discutirla. La sorprendente ironía de este logro, mencionaba un historiador sobre relaciones Estados Unidos-UNESCO, es que después de probar la inexistencia del libre mercado de ideas, Estados Unidos ataca a la UNESCO por intentar destruirlo. Un análisis detallado del engaño de los medios y el gobierno fue publicado por una editorial universitaria, aunque prácticamente pasó inadvertido. Los acontecimientos dan otra medida instructiva de las actitudes hacia los principios básicos de libertad y democracia.